Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, Virgen María, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, San Benito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellados. Rezamos también por el cumpleaños de Carlos Pampliega. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV, por una alimentación para todos. Oremos para que cada uno, desde los grandes productores hasta los pequeños consumidores, se comprometa para evitar el desperdicio de alimentos y que todos tengan un acceso a una alimentación de calidad. Por las intenciones de Luca Ortigosa, por un techo propio, por las intenciones de Marcelina, por la recuperación de José y José María, por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Óscar Gregorio, Derris, Alberto, Agustín. Salud física y espiritual, Eduardo y familia, Olga Elizabeth, Darío, Víctor, Lucía, Fátima, Paola, Hermelinda y familia, Virgilio y familia, Verónica y familia,
Néstor y familia, Dolly y familia, Hilda, Felicita, Kika, Gustavo, María Cristina y familia, Luis Gabriel, Khaled Emmanuel, Eliot Daniel, Carolina, Daniel, Luis y Laura, Diana, Jorge Patricio, familia Jiménez, Domingo Elías, Leandra, familia Vera Viveros, Claudia y familia, Marila Cano, Teresa, Nicolás, Nimia, Iván Andrés. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Mauro, Nelson Adrián, Seferino, Benita, Julián, Isabel, Regina, Agustín Emmanuel, Renán, Nicodemos, Mauricia, Gregorio, Felicita, María Eulogia, Cirilo, Víctor, Doelia, Aurora Escolástica, Emilio, Atilio César, Óscar, Hermes Luis, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniela Armirón, Varsovia Román, Alejandro, Carmen, Elba, Asunción, Carlos, Miguel. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente desde nuestra parroquia, San José Obrero, y hoy tenemos las intenciones para rezar por las siguientes intenciones: Jesús misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones especiales de los padrinos y madrinas de Ñandillara Ñe'e. Hoy el cumpleaños entonces del señor Carlos Pampliega, que aquí está presente. Un fuerte aplauso para él entonces. Bueno, agradecemos siempre a Carlos porque fue el primero que nos donó la platita para comenzar con el canal Ñandillara Ñe'e. Ahora ya tiene que venir la segunda donación ya. Fue el cumpleaños, esa palabra de honor. Todos ustedes son testigos. Listo, más. Bueno, entonces felicidades. Hoy también está de cumpleaños la señora Teresa de Jesús. Esta también es una gran colaboradora. Todo Hilo se llama la empresa que nos ayuda también. Nancy Escobar. ¿Quién es Nancy Escobar? ¿Sos? ¿Es otra? Ah, yo pensé que era Nancy. Bueno, muy bien. Por las intenciones de Raquel y Mauro, Rosa Martínez. También por la salud física y espiritual de la familia Seifar Benítez, Lourdes Sánchez, Marta Bocio, Marina García, Carmen Caballero, familia Gini Cabrera, Mirta Roa y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, familia Ferreira, Berenzón, Mirta Garcete, Carmen Martínez. Por el trabajo de Mirta Roa, Cristian, Amada, Pablo, Víctor, y por nuestros hermanos difuntos, Yeruti Frutos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez y Daisy Rosa Irala. Por todas estas intenciones y aquellas que nosotros traemos también en nuestro corazón. Nos disponemos a celebrar en este domingo que la Iglesia nos enseña en su pedagogía sobre la ascensión de Jesús al cielo. Quiere decir que Jesús se va, no nos vamos a quedar solos, el próximo domingo vamos a tener la venida del Espíritu Santo, pero sobre todo eso nos enseña que ahora somos nosotros quienes tenemos que trabajar. Y también, ahora que veo ahí la imagen de María Auxiliadora, estamos ya en el 4º día del novenario de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Como decía Don Bosco, pidan los milagros que necesitan y verán los que son los milagros invocando a María Auxiliadora. Y justamente nuestro canal Ñandillara Ñe'e está bajo la protección de María Auxiliadora. Y seguimos pidiendo también su protección
y el milagro de la evangelización, sobre todo en nuestra patria, en nuestro país. Y vamos a rezar también por todas las mamás, ya que el 15 celebramos el Día de las Madres, y también por nuestra patria, el 14 y 15 de mayo. Levanten un poco las manos todas las mamás que están presentes. Vamos a ver un poco todas las mamás. Bueno, un fuerte aplauso para todas las madres, especialmente las vamos a recordar hoy en la misa con mucho cariño. Nos disponemos entonces ya para iniciar nuestra Eucaristía. Lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Hermanos, estamos llegando al final del tiempo pascual y en este domingo celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor. Jesús, elevado al cielo y sentado a la derecha del Padre, nos llena de esperanza y nos confía su misión en el mundo. Aunque ya no lo vemos con nuestros ojos, Él permanece con nosotros y nos acompaña hasta el final de los tiempos. En este día celebramos también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y damos inicio a la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. De pie y cantando, recibamos a quien presidirá esta celebración en nombre de Cristo. del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que ha subido al cielo y nos enviará el Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía, con todas estas intenciones que traemos en nuestro corazón. Rezamos por cada uno de los que hoy cumplen años, especialmente aquí por el señor Carlos, la señora Teresa, la señora también, ¿cómo era el nombre de? Nancy. Nancy también, y todas aquellas que hoy también nos ayudan siempre. Escuché que hoy es el Día de las Comunicaciones y yo no sabía. Sí. Hayan de Yarañengo, gran comunicador, social. Así es que tenemos que comunicar. Ciertamente hoy están reunidos los comunicadores de las diócesis en Ciudad del Este. También fue un representante allí de Ñandeyarañe. Nos invitaron también para participar en esta reunión. El encargado oficial es el monseñor Ricardo Valenzuela. Entonces tienen una jornada de proyección hacia todo lo que significa esta segunda parte y ya mirando también cada cupé, ya de nuevo, qué rápido que pasa el año, ¿verdad? Y así. Entonces vamos a iniciar esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión de tu Hijo único, nuestro Redentor, concédenos que también nosotros podamos vivir espiritualmente en el cielo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita hoy a continuar la misión de Jesús, dando testimonio de su resurrección con nuestra vida. Para tan grande misión, Él nos promete el envío del Espíritu Santo. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo. Después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos les preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió, no le corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los envió a elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y le fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende
Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que los permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo construyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muchísimas felicidades por el Día de la Patria y sobre todo por el Día de la Madre también. Y hoy se nos hace una síntesis de toda nuestra vida de fe. Si ustedes escucharon bien esa primera lectura, Hechos de los Apóstoles, el evangelista Lucas es el que comienza su segundo libro. Hechos de los Apóstoles, el segundo libro, segundo tomo de los escritos de San Lucas.
La primera es el Evangelio de San Lucas, que termina justamente también con la ascensión de Jesús. Ahí termina el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Y ahora, Hechos de los Apóstoles, vuelve a retomar y nos habla y nos hace una síntesis. El primer capítulo es maravilloso, no vamos a poder hablar todo ni decir todo porque es la riqueza total de nuestro caminar como cristianos. Aquí nos hace una síntesis. Querido Teófilo, Theos, Filos, amigo de Dios, quiere decir Teo, Dios, Theos, Fileo quiere decir amigo. Entonces, en realidad Teófilo somos nosotros, amigo Teófilo, a vos, cristiano, vos que sos amigo de Dios y que le estás buscando a Dios. De Guaraínaga, te estoy escribiendo a vos, le dice. Me referí ya a todo lo que hizo y enseñó Jesús. Entonces comienza a hacer esa síntesis, volviendo a recordar todo lo que ya Jesús había hecho. Entonces les vuelve a recordar todo lo que en el primer libro, en el Evangelio, ya había escrito. Desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, porque ahí terminaba capítulo 24. Hasta ahí, entonces, todo, queridos amigos. Y después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones. Entonces ahora les voy a contar qué es lo que hizo Jesús antes de subir al cielo. Así entonces hace su introducción San Lucas en este capítulo Hechos de los Apóstoles. Y bueno, y comienza a narrar después de su pasión. Jesús se manifestó a muchos de ellos, después de su resurrección, les dijo y les mostró pruebas de que aún vivía, ¿se acuerdan? Todo eso estuvimos viendo en estos 6 domingos de nuestras celebraciones. Y así estuvo, dice, durante 40 días. 40 quiere decir toda una generación, ¿verdad? Es decir, que el Señor se manifiesta durante toda nuestra vida. Eso es lo que quiere decir 40. El 40 pues quiere decir eso. 40 días el diluvio, 40 años por el desierto, 40 días Jesús en el desierto, 40 días de Elías, camino hacia la montaña, el encuentro con el Señor, 40 días de Moisés, etc. Todo esto significa que el Señor en nuestra vida, porque pega la número 40, es una generación. Para ellos, por el número 40, hasta esa edad nomás pues se vivía. Antes que no había hospitales, no había remedio, ni por penicilina, ni por bebé. 40 años ya, amala y cono, ¿entienden? Así era un poco la vida. A pesar de que ustedes en la Biblia escuchan, vivió 969 años de Matusalén, mía. Esos son números simbólicos, Nadie vive a esa edad, ¿verdad? Dentro de la humanidad. Pero son números que tienen su simbología profunda dentro de la teología. Recordemos que la Biblia es un libro teológico que nos está enseñando algo. Bueno, y así entonces, 40 días en que Jesús se le aparece a sus discípulos. Quiere decir que el Señor se nos sigue apareciendo. 40 días quiere decir en nuestra generación, en nuestra vida. Ahí donde estamos, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos, en donde sea. De una o de otra manera el Señor siempre se nos aparece y esto es lo importante. Bueno, y aquí ahora entra en un detalle más específico y nos cuenta lo que había sucedido, lo que Jesús dijo en el momento de la última cena. Dice, cuando estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran en ella la promesa del Padre. Es decir, lo que vamos a celebrar el próximo domingo nos está preparando ya para la venida del Espíritu Santo. Para no sentirnos solos, porque ahora nos va a decir, ¿sabes qué? Van a hacer ya, bye, ajata mañana. Pero no se desanimen, nos decía el domingo pasado, ¿se acuerdan? 6º domingo, que era de preparación justamente para este día. Porque yo les voy a dejar, pero ustedes no lloren, ni no piensen que van a estar solos. Les voy a enviar al que les va a animar, que es Dios mismo que va a estar en medio de ustedes y les va a dar esa fuerza para que ustedes hoy puedan anunciar el Evangelio. Bueno, después continúa. Ahora viene lo más importante, queridos hermanos. Esta parte es una pregunta retórica, como siempre nosotros decimos. La pregunta retórica es cuando el autor sagrado pone una pregunta que todo el mundo ya sabe. Es decir, él mismo sabe cuál va a ser la respuesta. La mamá, por ejemplo, cuando al hijo le tenés que corregir por algo que hizo mal. Entonces, vení por mi hijo, vení por aquí, vení. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le dice, ¿verdad? Pero el chaponáneo lo lleva, güey. Echó, rompió esto, hizo aquello, lo que sea. Pero le hace una pregunta retórica. ¿Para qué se hace la pregunta retórica?
para que ese niño aprenda y tome conciencia de sus acciones, ¿entiende? Para eso es la pregunta retórica. De Coricua por nada voy a pero sin embargo le pregunta, mi hijo, ¿qué hiciste? Decimos, ¿qué hiciste? Voy a saber, pero él necesita darse cuenta de su acción. Entonces aquí ellos le hacen la pregunta, Señor, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Esta es la pregunta retórica esencial y fundamental que nosotros tenemos que saber. Dios nos quiere educar y Dios nos quiere decir, ¿cuándo es lo que se va a restaurar Israel? Cambien esta palabrita, cambien eso de Israel, pongan, ¿cuándo se va a restaurar mi familia? ¿Cuándo se va a restaurar mi matrimonio? ¿Cuándo se va a restaurar mi papá que es un caurapó? ¿Cuándo se va? Claro, vos decís, hay juepete, decís, pero ese corre mí arriba Paraguay, ya la madre, ya la patria, es corre mí, no sé si recorriste por ahí. Gente de aquí para allá, farra de aquí para allá. Hasta en la tele nomás lo miren. La verdad está viendo, no sé, uno, yo capaz la bombero mía, o qué, no sé si te vieron eso. Y otras cosas más, caure. Bueno, ¿cuándo se va a restaurar mi familia? ¿Cuándo se va a restaurar mi vida? ¿Cuándo se va a restaurar mi Paraguay? Tanta corrupción. Y antes ya celebrado hoy el Día de la Patria, Día de la Independencia, no sé qué es lo que estamos independientes, ¿verdad? Pero en fin, por lo menos ya pojera su peisa. Entonces, se dan cuenta que esta es una pregunta retórica, porque nosotros queremos saber y decir cuándo verdaderamente se va a restaurar Israel, cuándo se va a restaurar mi vida, cuándo se va a restaurar mi comunidad. Y por lo tanto viene la respuesta de Jesús. Miren cuál es la respuesta de Jesús, cómo nos enseña. Y parece una cosa fuera de lugar lo que dice Jesús aquí. No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad cuándo se va a restaurar el Paraguay, cuándo se va a restaurar mi familia, cuándo me voy a restaurar yo y me voy a convertir verdaderamente. Dice, no les corresponde a ustedes. Entonces uno queda así, vos sos Dios, lo que sea. Ni yo no sé, dice Jesús, ni yo. Solamente dice el momento el que el Padre ha establecido. El Padre ha establecido eso. Solo el Padre sabe. ¿Qué será? ¿Qué querrá decir el autor sagrado? ¿Qué será que quiere decir Lucas cuando nos dice esto? Que solamente el Padre sabe. ¿Saben por qué? Porque la ascensión, el significado teológico es que Jesús se va y los que quedan para trabajar, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Quiénes quedan para trabajar ahora? Nosotros. ¿Entienden? Yo me voy. Ese es el sentido pedagógico de la enseñanza de la ascensión. Jesús desaparece. Se da restauramos a Imbaebe. Son ustedes los que ahora van a restaurar. Con la fuerza del Espíritu Santo que les voy a enviar. Pero los alter Christi, ¿se acuerdan que tantas veces hemos dicho? Ahora ustedes van a ser los alter Christi. Yo me voy, no lloren y sepan y asuman su responsabilidad. Si ustedes quieren un Paraguay sin corrupción, ¿quién va a restaurar? Jesús va a venir, ay, que oye, pota, otra por manifestación, Jesús, Pepe, cálleme. No, ¿quién? Ñande. Nosotros somos los que vamos a restaurar. En tu familia, ¿quién va a restaurar tu familia? Jesús va a venir ahí, vení vos acá, uno. No, dere restaurata. Porque vos tenés la fuerza del Espíritu Santo. Vos sos el alter Christi de este momento. Así es que entonces esta pregunta retórica, por eso le decía, es demasiado importante esta fiesta. Nos recuerda todo lo que Él hizo. Ya yapopama la yapona. Coan apenas responsable. Son ustedes los que van a traer el reino de Dios. Y por eso le dicen, no se desanimen. Porque son ustedes los que tienen que poner aquí en esta nación, tienen que poner lo necesario y lo fundamental. Por eso dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y ustedes serán mis testigos. Son ustedes los que van a cambiar esta realidad del mundo. Comenzando, dice, por Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Aquí ya nos está hablando entonces como comunidad. No es tampoco que nosotros 4 años se la cebalea, se la yapoa, se peamos, no. Es la comunidad entonces la que tiene que construir el reino de Dios. Todos somos responsables entonces como comunidad para restaurar la vida del mundo. Y ahí recién, tercera parte. Dicho esto,
Los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó. Y viene justamente el Yeya Oimi para nosotros, para que seamos conscientes. Mientras ellos, como ellos permanecían con la mirada puesta hacia arriba, hacia el cielo, mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Y miren lo que le va a decir estos dos hombres vestidos de blanco. Hombres de Galilea, hombres aquí que están en la parroquia de San José Obrero, hombres y familia que están ahí en su casa, hombres y familia que están ahí en su empresa, en su trabajo, hombres, paraguayo, cuera, cuál la vendenetaja, porque no hay cambio y hay corrupción. Pendo por aquí. Va es la bella página. ¿Qué siguen haciendo mirando al cielo? ¿Qué siguen haciendo sin cambiar ustedes su historia? Ustedes ya son cristianos, ya saben todo. Se pombo de pamagüe. Ahora es la responsabilidad de ustedes. Ahí va el tema. Porque ahora entra entonces, queridos hermanos, el trabajo de la comunidad, y eso se llama iglesia. Eclesia en griego quiere decir la comunidad. El Atiguazú, nosotros somos los que vamos a comenzar a trabajar verdaderamente para poder construir nuestra familia, construir nuestro mundo. Nosotros algunas veces, ¿verdad?, lloramos y decimos, ay, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija, no sé con mi familia, con este empleado, con esto y aquello. Está muy bien. La fuerza del Espíritu Santo quiere decir que tenemos que invocar la presencia de Dios. Tenemos que aferrarnos a Dios, evidentemente. Por eso estamos aquí, por eso rezamos, por eso nos nutrimos de la palabra del Señor que nos va enseñando el camino, cómo nosotros después vamos a actuar. Pero los que van a actuar somos nosotros. Es como que vos estás en, no sé, en cualquier lugar, nosotros recibimos siempre una orden de alguien. Cuando vos sos empleado, ahí tu superior, tu jefe o lo que sea, te dice, ella pota pea la nefunción. Entonces se te indica y vos pones en acción. El Señor lo que está haciendo con nosotros es lo mismo. Nos está ordenando y nos está diciendo, este es el camino que ustedes tienen que hacer. Y va a ir evaluando nuestra vida para que nosotros podamos llegar a nuestro objetivo. Por lo tanto, esta frase, y así termina, porque siempre decimos nosotros, en la cola está el veneno, decimos. Y entonces aquí está lo esencial. ¿Por qué siguen mirando al cielo? Ese Jesús que le ha sido quitado y fue elevado ya al cielo, miren esta frase final. Jesús vendrá de la misma manera que ustedes lo han visto partir. Mucha gente se queda mirando todavía al cielo y está esperando todavía y ve cualquier cosa en el cielo. ¡Ay, ahí ya viene! ¡Ay! Porque lo toman literalmente. Y eso no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir que vendrá de la misma manera que lo vieron partir? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, así como Él ya se fue, ustedes lo van a ver ahora, que va a estar de la misma manera en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora sos vos el mismo Cristo. Upea de coñande ñandere era la cristiano. ¿Entiendes? Porque ahora nosotros somos los cristianos. Somos nosotros. De la misma manera que Jesús vivió en este mundo, haciendo el bien, curando a los enfermos, sanando y haciendo que el reino de Dios se haga presente. Ahora usted le van a ver a Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué le vas a ver a tu mamá, a tu papá, al empresario, al político, al presidente, al ministro, a quien sea, pero que va a actuar como cristiano? No como un mondajá, no como un yapú, no como un cualquier cosa, ¿entienden? Sino que va a ser como cristiano. Lo van a ver de nuevo en medio de ustedes. Así que la añade responsabilidad tuya, este día sé yo que, bueno, tenemos que verdaderamente ponernos. Bueno, y así continúa, ¿verdad?, la palabra de Dios. Yo quiero terminar ahí nomás y agregar, y ahora vamos a hacer una bendición especial para las mamás, porque aquí unimos la patria y unimos también el Día de la Madre. Porque esta ascensión de Jesús nos muestra, pero así en forma concreta, en cada una de ustedes, queridas mamás, porque a través de las familias que nosotros construimos la patria. Ustedes saben que la palabra patria viene justamente de padres, de ahí viene patria. Hacer patria significa que nosotros recibimos una herencia de nuestros padres, todos nosotros. Los que somos poco mayores ya
Yayapoma es una patria, entre comillas, ¿verdad? Pero somos responsables al formar patria de ir dejando a la descendencia que ustedes traen, sus hijos, los nietos, etcétera, para que ellos reciban estos valores y puedan continuar haciendo patria. Así que esa es la verdadera patria. Así que la patria no es una cosa que está en la nebulosa. La patria somos nosotros. Y entonces tenemos que entenderlo eso. Y desde ahí unimos el Día de la Madre. ¿Por qué? ¿Y dónde se forma entonces la patria si son nuestros padres? ¿Dónde nosotros aprendimos a rezar? ¿Dónde aprendimos la vida cristiana? ¿Dónde aprendimos los valores humanos y cristianos? Carlos Pampliega, ¿dónde aprendiste? ¿De labios de quién aprendiste a rezar? ¿De tus padres? Don Paradeda, ahí, bueno, y así. Seiguacio porque concesionero, güey, ¿entienden? Bueno, y así cada uno de nosotros. Piensen un poco y digan, ¿dónde verdaderamente nosotros? Y de nuestros padres. Y especialmente de quién? De nuestras madres, mamá. Y ese chiste de Paco Nungay Tarabé y Paco ¿verdad? ¿Conocen ese? ¿Verdad? Una sola vez dice que nosotros decimos papá, siempre decimos mamá, 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 me duele esto, mamá, chevaría, mamá, esto, todo mamá. Pero una vez decimos papá, una sola vez. Y nos vamos y decimos papá, 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 ¿dónde está mamá? Y cuando vamos a decir, una sola vez. Se gusta la taravea Paco, o marcha, vean, cierto, copia. Así que ustedes, queridas mamás, verdaderamente siéntanse orgullosas, pero al mismo tiempo se dan cuenta que tienen una responsabilidad demasiado grande, porque la madre tiene el rostro materno de Dios. Incluso para decir misericordia y amor, la Biblia, el Antiguo Testamento, utiliza en el hebreo la palabra rajamín, y rajamín en hebreo quiere decir el útero materno. Imagínense, para decir misericordia, amor, ternura, dice útero de la madre, porque hasta tu madre te puede olvidar, dice la Biblia, el Salmo, pero yo jamás te olvidaré, hijo mío. ¿Entienden? El rajamín de Dios quiere decir la ternura y la bondad. Para decir que Dios nos ama, utiliza esa expresión, rajén, rajamín, el útero de la madre. Así que, queridas mamás, ahora yo les voy a pedir, van a venir toditas, pero sin apurarse, me van a venir aquí delante, así como hacemos la comunión. Pero al lado de ustedes quiero que les traigan los que trajeron a sus hijos. Vengan ustedes al lado de su mamá. Así que vengan, por orden me yuye. Y les voy a dar una bendición especial. Y mientras ahí el coro nos va a ayudar a cantar. Y en silencio, en oración, vamos a hacer una oración. Así que formen ahí una fila así, pero sin apresurarse, con calma, Yayapota, porque le vamos a dar una bendición especial a todas las mamás hoy. Y las que están solas también, no hay problema. Con tal de que seas madre, eso es lo importante. Y si está con tu hija, etcétera, tu hijo, lo que sea, y tu esposo, lo que sea, no hay ningún problema. Vamos a hacer el canto ahí. Eso, ahí ya viene entonces. Y les doy la bendición especial ahora. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme
Ahora entonces vamos a hacer, inclinamos la cabeza, los que le tienen ahí a su mamá a su lado, ponen la mano entonces sobre el hombro de la mamá o el esposo y vamos a hacer esta oración. Madre Santísima María, Madre de Jesús y Madre nuestra, hoy venimos ante ti con el corazón lleno de gratitud para darte gracias por el regalo hermoso de las madres. Gracias por estas mujeres sencillas y valientes que cada día entregan su vida por amor a su familia, que saben levantarse temprano, trabajar en silencio, sufrir calladamente, seguir adelante por el bien de sus hijos, de su familia. Hoy queremos poner bajo tu protección, oh María Auxiliadora, a todas las madres de nuestra comunidad, a las madres de nuestra patria paraguaya, a todas las madres del mundo entero. Bendice, Señor, hoy a estas madres que están aquí presentes, a las madres jóvenes que comienzan a caminar, a formar su nueva familia, a las madres cansadas por el trabajo y las preocupaciones, a las madres que pasan noches enteras cuidando a sus hijos enfermos, a las madres que sufren por la pobreza, por la falta de trabajo, por las injusticias del Estado, por las necesidades de cada día. Bendice hoy a las madres viudas, a las madres solteras, a las madres abandonadas, a las madres migrantes que están lejos de sus hijos buscando un pan para sus hijos en lugares lejanos, en países extranjeros, a las madres que lloran en silencio porque un hijo tomó malos caminos, el camino del alcohol, el camino de la droga, porque falta el diálogo en la familia o porque el dolor visitó su hogar. Señor Jesús, abraza también hoy a estas madres y a aquellas madres enfermas y ancianas, a aquellas que ya no tienen fuerzas, pero siguen sosteniendo a su familia con la oración, a las madres olvidadas, a las que esperan una visita de sus hijos, una llamada, un abrazo, un gesto de cariño de sus hijos y nietos. Haz que nunca les falte amor, compañía y esperanza. Hoy en esta Eucaristía, al recordar a nuestras madres, rezamos también por aquellas madres que ya partieron a la casa del Padre, al cielo. Gracias por el bien que sembraron, por las enseñanzas que dejaron, por el ejemplo de lucha, de fe y de entrega. Que ellas descansen en tu paz en el cielo y desde el cielo eterno sigan bendiciendo a sus hijos y sus familias. Madre María, auxiliadora de todo cristiano, te pedimos ahora también por los hijos. Bendice a sus hijos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Protégelos de todo mal, de las malas decisiones, de los vicios, de la violencia, de la droga, de la indiferencia, de la pérdida de la fe. Haz que los hijos aprendan a amar y respetar a sus padres, a valorar los sacrificios de sus madres, a ser agradecidos, honestos, solidarios. Que nunca falte en sus corazones la sensibilidad hacia el dolor de los demás y el deseo de construir un mundo mejor. Te pedimos humildemente por los jóvenes paraguayos, por las mujeres paraguayas, que no vivan solamente de apariencias y de puro marketing, sino que tengan ideales grandes, amor por la verdad, capacidad de trabajo, fe en Dios, compromiso con los pobres y los más necesitados. Bendice, Señor, hoy nuestras familias. Entra en nuestros hogares y quédate para siempre con nosotros. Y que en nuestra casa nunca falte el pan de cada día, la salud, el trabajo digno, la serenidad en los momentos difíciles y la fe que sostiene en medio de las tormentas. Que nuestras madres siempre sean reflejo de ternura, fortaleza y fe. Que nuestros hogares sean lugares de oración, de respeto, de honestidad y amor verdadero. Y que Jesucristo, hoy que nos deja a nosotros, pero que envía la fuerza de su Espíritu, sea el Señor de la vida y de la esperanza. Bendiga hoy siempre a todas las madres y a todos los hijos y a todas nuestras familias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y viva las madres. ¡Viva! Un fuerte aplauso para todas las mamás. Y muchas felicidades. Bueno, pueden volver a sus lugares y ahora entonces vamos a presentar, ya con esto hacemos nuestra presentación también ya de los dones. Presentamos el valor de la mamá, el valor de nuestras familias. Y así es que los que tienen que traer el pan y el vino pueden hacerlo y hacemos nuestro canto de ofertorio.
Al presentar al Señor el pan y el vino, le entregamos también nuestro compromiso de ser portadores de la buena noticia. Que estas ofrendas manifiesten nuestra voluntad de transformar la realidad desde el Evangelio. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo al cielo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana pecadora, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos al lugar donde nos precedió Él, cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, cantamos el himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Bendice especialmente hoy a tus hijos que te agradecen un año más de vida: Carlos, Nancy, Teresa. Y también te pedimos especialmente hoy, Señor, por todas las madres de nuestra nación. Rezamos también por nuestra patria, el Paraguay. Y acuérdate, Señor, de todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de todos los cristianos, en el cuarto día del novenario María Auxiliadora. Su esposo, San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Si queremos ser testigos creíbles de Jesús, debemos alimentarnos de Él. Acerquémonos con fe a recibir el pan de vida que nos fortalece para la misión que el Señor nos ha confiado. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Misterio de amor, Eucaristía, comida del pan. Hoy te comemos en esta mesa, hoy nos unimos al comulgar. Ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate. Ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que
Cristo te invita, Dios es comida, comparte tu paz. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Bueno, antes de escuchar ahí los avisos de la parroquia, el almuerzo que iba a ser el 31 pasamos al 12 de junio, ¿está? Que es feriado nacional, viernes va a ser, en el Yacht y Golf Club, porque ahí están todavía arreglando ahí el salón, así es que pasamos para el 12 de junio, y también así tenemos más tiempo también. ¿Cómo? Bueno, eso iba a decir ahora, entonces las adhesiones ahora tengo que cambiar para el 12 de junio, ¿entiendes? Así es que seguramente que entre el lunes o martes me van a hacer todo y ya en estos días va a estar circulando. Sobre todo lo vamos a hacer publicidad y ustedes pueden comprar también tranquilamente por WhatsApp o lo que sea, llamando por teléfono. O si no, aquí también vamos a tener ya desde el próximo domingo, ya vamos a tener. Pero yo no quiero que solo ustedes compren, sino que lleguen a toda su familia. Porque yo ya le dije ya, estamos buscando fondo para no ir al fondo. ¿Entienden? Claro, no, Peñe, pero sé, hay cuadro, cómo estamos los números, ¿está? Así es que estamos, porque no pudimos pues hacer en abril, ¿verdad? Entonces, ahora se nos está alargando demasiado. Nosotros hacemos siempre 3 grandes actividades para tener los fondos necesarios para pagar. Entonces, en abril, por el aniversario de la fundación de nuestro primer canal católico, ¿verdad? Que fue el 8 de abril. Luego, en mi cumpleaños aprovechamos 27 de julio, que este año va a ser el 26 de julio, el domingo, vamos a hacer el encuentro. Ahí también hacemos un almuerzo, domingo 26 de julio, prepárense ya. Y luego, por el día de mi ordenación también aprovechamos también ahí para, este año cumplo 32 años de sacerdocio, y ahí también aprovechamos para juntar un poco de fondo. Pero en este primer semestre estamos yendo al fondo. Pero la situación luego se nota que en el país parece que no hay circulante. La plata mía, ñonga tu pan la banco, dice la guerra. Ahora la cuestión es la guerra, petróleo. Y bueno, pues nosotros pues no vivimos de eso, nosotros vivimos otra cosa, ¿verdad? Entonces lo he mantenido de otra manera. Bueno, así entonces, felicidades ahí a los otros también que nos están viendo, la señora Teresa y la señora Nancy también que nos pidieron sus oraciones. Y no sé si hay otro que no anotó nomás el día de su cumpleaños por ahí que hay, siempre tienen que anotar ahí para poder también agradecer a Dios por el don de la vida. Bueno, escuchemos lo que nos dice la parroquia. Avisos parroquiales. Continuamos a las 18:20 horas el novenario al Espíritu Santo. Están todos invitados. Asimismo, continúa el taller para lectores y monitores los días jueves después de la misa de las 19 horas en el Salón San José Obrero. Las inscripciones siguen abiertas en Secretaría Parroquial. Jesús te espera para completar las 24 horas de adoración perpetua. Horarios disponibles e inscripciones en Secretaría Parroquial. Cristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas
hasta el fin de los tiempos, con la seguridad que nos da la palabra de Dios y esperando gozosos la venida del Espíritu Santo, nos retiramos a nuestros hogares y nos preparamos ahora para recibir las bendiciones finales del sacerdote. Nos ponemos de pie. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, especialmente sobre nuestra patria, sobre nuestras madres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Gracias, Padre. Y hoy, si quieren ver Unicanal a las 3, sobre las madres le dedicamos también hoy. Así es que pueden ver hoy en Unicanal a las 3 de la tarde, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que le dedicamos a las madres. Muy bien, que tengan un buen domingo. Igual, Padre. Quiero